Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a todos a este seminario de herramienta de Fibonacci aplicada a mercados financieros. Muchas gracias a todos por estar ahí. Mi nombre es Rodrigo. Antes de comenzar, por favor, me confirman que el sonido es correcto y damos 30 segundos para que se reincorporen los más rezagados. Perfecto, sin más, comenzamos este seminario de herramienta Fibonacci aplicada a los mercados financieros. Bueno, como saben, mi nombre es Rodrigo. Pueden ponerse en contacto conmigo, cualquier duda que vaya surgiendo, pues no duden en ponerse en contacto a través del chat de puestos. Pues bueno, vamos allá, empezamos entonces con esta herramienta tan valiosa para aplicar a los mercados financieros, que es la herramienta de Fibonacci. Vamos a hacer una pequeña introducción de por qué, es decir, por qué tiene cabida dentro del análisis de los mercados financieros, que es un poco, dar una pequeña introducción de cómo se utiliza dentro de las técnicas de impulsos y concurrencias. Vale. Fibonacci, bueno, pues Fibonacci, estos números de Fibonacci, proporciones de Fibonacci, pues están basadas en unas proporciones, en unos números que inventó este señor que se llamaba Leonardo de Pisa, un matemático italiano al que más tarde apodaron Fibonacci, que bueno, ha vivido entre los siglos XII y XIII en Pisa, en Italia, ciudad donde ha nacido y ha vivido este señor. Por tanto, este es un poco, es decir, ni mucho menos él lo aplicaba esto a los mercados financieros, porque ni siquiera
existían. Bueno, existirían otro tipo de mercados financieros, pero no tal y como los concibimos en realidad. Pero sí que las herramientas, los números, las proporciones, las series, las espirales de Fibonacci fueron muy interesantes al poco tiempo después. Las proporciones de Fibonacci, es decir, también llamados proporciones áureas, pues luego veremos lógicamente cuáles son, pues se pueden ver en distintas formas en nuestro día a día. Es decir, no es difícil ver esas proporciones en la naturaleza, bueno, tanto en la fauna como en la flora, como en el cuerpo humano. También las artes, la arquitectura, la escultura, la pintura, es decir, no es difícil que cualquier monumento desde la antigüedad, mucho antes de Fibonacci, desde la antigüedad hasta nuestros días, cualquier monumento intente seguir unas perfectas proporciones de Fibonacci porque son tal y como explicaban los antiguos griegos, son síntomas de belleza, síntomas de representación de los cánones, de los estereotipos de belleza. Por supuesto, en la pintura, en el cuerpo humano también, es decir, se dice que bueno, hay unas proporciones que nuestra cabeza debe medir, no sé si es una séptima parte de nuestro cuerpo para ser perfectos. Bueno, en la flora, la teoría de juegos, la astronomía, la tecnología, pues por supuesto son ejemplos en los que las proporciones de Fibonacci están en el día a día. Bueno, aquí tenemos algunas ilustraciones de donde podríamos encontrar proporciones de Fibonacci. En la flora, esta espiral de Fibonacci tan clara que luego veremos cómo se calcula. Aquí lo tenemos en la naturaleza, en un huracán. Aquí en el arte, en la pintura, la arquitectura, la astronomía, también la pintura, la arqueología, la arquitectura, la flora, es decir, son todos elementos que corresponden a la belleza de Fibonacci. Sucesión de Fibonacci, a veces mal llamada serie de Fibonacci. Es decir, ¿de dónde sale esto? Es decir, esto es la sucesión de números sobre la cual nosotros vamos a tomar las proporciones. Esto es la base de los números de Fibonacci. Aquí vemos una serie de números. Seguramente os preguntaréis, pues, ¿por qué estos números? Pues bueno, aquí si escribimos el 0, luego el 1, luego sumamos el 0 más el 1, obtenemos como resultado el 1. Si sumamos este 1 más este 1, obtenemos como resultado el 2. El 2 más el 1, el 3. El 3 más el 2, el 5. Es decir, cada número es producto de la suma de los dos números anteriores. Es decir, de forma que el 34 más el 55 nos dará el 89, 89 más 55 nos dará el 144, que a su vez sumado a 89 nos dará el 233 y así sucesivamente. La sucesión de Fibonacci es hasta el infinito. Simplemente hay que sumar. Hay que poner el 0, el 1 y cada número es producto de los dos anteriores. 0, 1, 2, 3, 5, 8. Entonces, Fibonacci, Leonardo de Pisa se dio cuenta en que, un poco llevado también por su curiosidad, se dio cuenta que estos números nos llevaban a algún lado, nos mandaban hacia alguna dirección, pero en principio tampoco sabían muy bien hacia dónde. Por tanto, él se propuso, es decir, si divides cada número entre el número posterior, entre el número siguiente, ahí vamos a obtener un producto, es decir, una fracción de 1. En este caso es el 0,628. Si continuamos dividiendo cada número entre el siguiente, el 8 entre el 13, otro número, el 13 entre el 21, cada número entre el siguiente, así hasta el infinito, pues vemos que nos salen todos resultados totalmente diferentes, pero vemos cómo tienen algo en común. Y si seguimos haciendo operaciones vamos a darnos cuenta de que cada vez nos acercamos a 0,618, es decir, al 61,8%, la proporción áurea. Aquí si nos fijamos, en cada división nos aproximamos a 0,618
aquí por arriba, aquí por abajo, aquí por arriba, por abajo, hasta hasta que nos acercamos cada vez más a 0,618. Alguno preguntará, bueno, pero ¿cuándo llegamos a 0,618? Pues la respuesta es nunca, nunca llegamos. Simplemente se van a cada vez más y más decimales, pero nunca, nunca llegaremos a la proporción áurea. Nunca. Siempre nos quedaremos a unos decimales, cada vez a menos distancia, pero nunca se llega. Entonces, este 0,618, esta proporción áurea, es elemento base en prácticamente todos los elementos que comentábamos antes y, como no, en los mercados financieros. Triángulo y espiral de Fibonacci. Vale, aquí para construir un rectángulo de Fibonacci simplemente tenemos que tener un rectángulo, ¿vale? Es muy fácil, simplemente trazamos un cuadrado y vamos a ver cómo esto, si la proporción es ahora, cuadra justo en el 61,8 de toda la longitud. Por lo tanto, aquí nos quedará un cuadrado y aquí otro rectángulo. Si en este rectángulo hacemos lo mismo, si en el 61,8 trazamos una línea, a un lado nos quedará un cuadrado y a otro un rectángulo, que a su vez tendrá una proporción áurea. Es decir, si en el 61,8 trazamos una línea, pues aquí tendremos un cuadrado y aquí un rectángulo áureo. Y así sucesivamente hasta el infinito. Eso es el rectángulo y espiral de Fibonacci. Entonces, para trazar la susodicha espiral, lo único que tenemos que hacer es unir los extremos de los cuadrados. Y lo que tendremos es la conocida como espiral de Fibonacci, que en tantos lugares de la naturaleza encontramos. Naturaleza y no naturaleza, teoría de juegos, astronomía y absolutamente de todo. Niveles de Fibonacci. Vale, los que estáis más acostumbrados a trabajar en mercados financieros, pues lógicamente esto ya lo sabéis. Los niveles de Fibonacci son las proporciones de Fibonacci y son todos estos. Algunos más importantes, otros menos importantes. En cualquier caso, le vamos a dar un repaso a todos para ver un poco cómo se aplicarían a los mercados financieros. Aquí tenemos, en este caso, al 61,8. El 61,8 es el nivel más importante. Vale, el resto, el 61,8, ya hemos visto cómo lo calculamos. El resto también se calculan, bueno, tienen unas fórmulas matemáticas para calcularlos, pero la forma de calcularlos, si os digo la verdad, pues de la mayoría de ellos, pues ni me acuerdo y tampoco lo vamos a desarrollar aquí. Simplemente tenemos que tener claro que 61,8 es un nivel muy importante. El 38,2, como es el 100 menos el 61,8, es un nivel también muy importante. Y por supuesto el 100 es un nivel muy importante, sobre todo para medir los retrocesos. Por otro lado, el 50, muy importante, más que nada por esa psicología humana de medir las cosas por la mitad. Todos los múltiplos de 61,8, el 161,8, 261,8, el 23,6 también es importante. Luego hay otros niveles que algunos que seguramente serán más avispados que en el tema de las matemáticas se den cuenta de que no tienen nada que ver con ninguna proporción de Fibonacci. Cierto, pero los tenemos aquí igual porque muchos libros que usan a Fibonacci pues los tienen en cuenta. Entonces, haciendo un repaso, el 23,6 es un nivel medianamente importante, el 38,2 es un nivel muy importante, 41,4 es un nivel poco importante, 50 es un nivel bastante importante, 61 un nivel muy importante, 70,7 para algunos van a decir que es un nivel importante, para mí es poco importante, 78,6 es muy importante también,
88.6, poco importante. El 100, muy importante. El 127, menos importante. 161,8, importante. El 200, medianamente importante. 224, poco importante. Y el 261,8, pues bastante importante. Y os fijaréis que todos aquellos niveles que merece la pena considerar, pues lógicamente tienen una flecha a su derecha. Son niveles a los que hay que prestar atención. Bueno, antes de empezar así como a ver en ningún gráfico, pues lógicamente lo importante de esto es aplicarlo a los mercados financieros. Es decir, está muy bien saber quién es Leonardo de Pisa y todo esto, pero realmente lo importante es aplicarlo a los mercados financieros. Lo importante es ver qué hay detrás de un gráfico. Lógicamente, detrás de un gráfico estamos nosotros, no nosotros como agentes individuales, sino la masa como ente importante dentro del movimiento de los mercados, tanto nosotros como las máquinas que hacen trading, que operan en función de la psicología humana, tienen sus modelos aplicados es decir, fundamentados en comportamientos humanos, no tiene ningún tipo de bola de cristal. Y lo que queremos ver es qué podemos obtener a través de Fibonacci. Pues lógicamente aquí lo que queremos hacer es buscar patrones que se repitan, buscar niveles claves que tengan lugar en los gráficos y por supuesto intentar sacarle partido mediante la operativa en bolsa. En este caso, aquí tenemos un gráfico en este caso es semanal del petróleo y tenemos aquí un Fibonacci trazado. Bueno, cabe recordar que en este curso vamos a hacer lo que explicamos es la herramienta de Fibonacci. Luego explicaremos alguna técnica de concurrencias, también de impulsos, que es lógicamente lo más interesante, pero es interesante que sepamos sacar nuestras propias conclusiones dentro de nuestro propio time frame y ver si el gráfico en el que generalmente solemos trabajar pues funciona Fibonacci. Por tanto, aquí tenemos por ejemplo el gráfico semanal del petróleo, aquí para que veamos cómo se trazaría un Fibonacci. Pues aquí, si por la razón que sea, imaginémonos, esta rotura de resistencias, aquí vemos una tendencia clara, una tendencia alcista clara. Entonces aquí lo que haríamos en este punto, trazaríamos un Fibonacci. ¿Cómo se traza un Fibonacci? Un Fibonacci siempre se traza de izquierda a derecha, del mínimo al máximo si estamos en tendencia alcista, del máximo al mínimo si la cotización está en caídas, ¿vale? Es decir, aquí luego podemos hacer un ejemplo, si quieren, con XStation. Trazamos y vemos aquí que automáticamente cuando trazamos desde aquí hasta aquí, nos sale automáticamente estos niveles. 23, 38.2, 50, 61.8, 78.6, el 100, el 161. Podríamos añadir más niveles con la plataforma, luego si queréis lo vemos, pero por defecto ya vienen los que son importantes. De hecho, aún vienen más de los importantes. Es decir, que ya viene con una configuración interesante. Entonces, muy importante en este caso, es decir, que nadie os diga que el Fibonacci se traza de derecha a izquierda, no tiene ningún sentido. El Fibonacci se traza de izquierda a derecha. Si vemos un impulso alcista de abajo a arriba, si el impulso es bajista, de arriba a abajo. Este es un ejemplo de impulso bajista. Trazamos un Fibonacci desde un máximo hasta un mínimo. Y entonces ahí automáticamente nos salen los niveles. Entonces ahí no hay ningún tipo nos salen los niveles, siempre de izquierda a derecha, como estamos intentando medir un impulso bajista, pues ahí trazamos de arriba a abajo. En este caso vemos que ha corregido hasta el prácticamente 61.8 de
la subida. Lógicamente, llegado a este punto debemos comentar por qué son fundamentales los niveles de Fibonacci. Pues nos dan posibles puntos de entrada, nos dan posibles objetivos alcistas o bajistas, nos dan posibles puntos de giro del precio, nos dan confirmación de tendencia o anulación de tendencia. Generalmente, en un nivel de Fibonacci, cuando la cotización llega a un nivel clave de Fibonacci, ahí llega esa zona de indecisión, y cuando sale de ese nivel, tanto si sale al alza como a la baja, es momento de subirse a ese carro, ¿vale? Es decir, no, ahí eso es lo fundamental. Siempre intentar nunca ser más listos que el mercado, sino subirse al carro de los ganadores. Los ganadores son los que mandan la tendencia a donde ellos quieren. Si vemos que está subiendo, pues nos subimos. Si vemos que está bajando, pues nos ponemos bajistas. Si esto nos pilla con el pie cambiado, si nos pilla donde en el lado de la tendencia equivocado, pues cualquier persona que lleve cierto tiempo con los mercados os va a decir que si aprendéis a darle al botón, a reconocer una pérdida, a decir me equivoqué, aunque eso os cueste dinero, pues en el momento en que hagáis eso, pues ya tenéis bastante camino recorrido en mercados financieros. El nivel del 23.6, pues es un nivel, como decíamos, de importancia baja, un nivel que si la cotización, en este caso, aquí vemos un ejemplo con el gráfico del Nasdaq, gráfico semanal, vemos que la tendencia alcista es clara. Un primer impulso, lógicamente, siempre se traza a posteriori. Entonces, si llegamos a este punto, lo tenemos trazado, vemos que la cotización empieza a corregir y en el momento en que rebota en el 23.6, esto nos da fuerza de la tendencia. Vale, si corrige solo hasta ahí, pues hay que seguir en la principal. Si estamos bajistas en este trozo, por la razón que sea, pues no hemos entrado bien, porque ha rebotado en el 23.6. Por tanto, importante que si corrige solo hasta ese nivel, hay que seguir en la tendencia, porque esto nos demuestra fuerza de la tendencia. Los precios en algún momento tienen que corregir, pero si corrigen tan poco, si corrigen hasta el 23.6, pues lógicamente donde hay que estar es en el lado de la principal. El 38.2. El 38.2 es, como hemos dicho, uno de los niveles más importantes. Es decir, nosotros, en este ejemplo, hemos intentado medir este impulso de aquí a aquí. Trazamos el Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo y automáticamente nos sale el 38.2. Vale, entonces ahí tenemos que tener en cuenta que si estamos en esta zona, si estamos, lógicamente el Fibonacci hay, ni que decir, debemos combinarlo con otros factores, con nuestro análisis fundamental, nuestro sentimiento de mercado, nuestro análisis chartista y también nuestro análisis cuantitativo. Pero si trazamos un Fibonacci y por la razón que sea estamos aquí cortos, por la razón que sea, tenemos que tener en cuenta que el 38.2 de Fibonacci de toda esta tendencia es un nivel de giro importante. Es decir, es probable que como mínimo siempre ataque ese nivel en una corrección. El 38.2 es muy importante en ese sentido. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer aquí para trabajar en este sentido sería, pues si estamos alcistas, pues tener en cuenta que si empieza a corregir se va a ir hasta el 38.2, por lo tanto poner el stop aquí no en 38.2, sino un poquito por debajo, unos pips por abajo. ¿Por qué? Porque si el mercado tiene que caer, caerá, nos comerá el stop, nos saltará el stop, perderemos esos 5 pips de más y no pasará absolutamente nada. Pero si lo ajustamos demasiado, el mercado nos echará fuera y luego va a seguir por donde tenía que seguir, que es por el lado correcto. No hay algo que dé más rabia en el mercado que fallar una buena operación. Ya están las malas operaciones para fallar, por lo tanto, la gestión del riesgo nos dice que no podemos poner el stop aquí, porque aquí seguramente llegue. Lo ponemos un poco por debajo.
ponemos un poco por debajo, en esta zona gris. Entonces, si realmente corrige y nos toca el stop, perdemos, no pasa absolutamente nada por perder 10 pipos más, pero si la cotización sigue al alza y descansa ahí, hombre, que no nos salte el stop. Eso está claro. En el mismo ejemplo, para que lo tengamos en cuenta, cuando hacemos una teoría de impulsos con el 38.2, el 38.2 es igual que el 50 y que el 61.8 para la teoría de impulsos, es decir, con matices, lógicamente, desde el punto de vista de la rentabilidad de riesgo es mucho más interesante que el 61.8, pero lógicamente cuando hacemos una teoría de impulsos, cuando hacemos una operativa basada en impulsos, aquí tenemos un primer impulso con una corrección hasta el 38.2, vale, esto lo trazamos a posteriori, aquí por impulso aquí aún no operamos, y entonces cuando la cotización perfore al alza el cero del primer impulso, es decir, esta zona, ahí trazamos un segundo impulso, que está en estos momentos aquí trazado en violeta. Pues lo único que hacemos para trazar el segundo impulso es copiar el primero, arrastrarlo hasta esta zona, y lo único que hay que hacer es que el mínimo del impulso, es decir, el 100, debe coincidir con el mínimo de la cotización, con el último mínimo. Vale, algunos usan el último mínimo, otros usan el mínimo más bajo. A mí me gusta usar el último mínimo. Entonces, ni que decir tiene que el segundo impulso debe medir el mismo que el primero, lo copiamos, lo pegamos y bueno, lo podemos cambiar de color para que quede más claro. Y el objetivo en este sentido sería las alzas del el punto más alto del segundo impulso. En este caso serían los 4.000 puntos en el caso del CAC, del índice francés. 50% de Fibonacci. Este es un nivel, como decíamos, de importancia media. No obedece a ninguna proporción áurea, pero sí que es importante a tener en cuenta para la psicología, porque, bueno, es decir, eso lo vemos cada día, por esa manía que tienen las personas humanas de medir las cosas por la mitad. Entonces, es un nivel de importancia media. Si, por ejemplo, trazamos un Fibonacci, y, bueno, este punto es clave para resaltar. Aquí tenemos, por ejemplo, un canal lateral, tendencia alcista. Aquí, en esta tendencia, iríamos trazando el Fibonacci conforme la tendencia sube y esperaríamos una corrección hasta un nivel clave. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no trazas el Fibonacci desde aquí, o desde aquí, o desde aquí? Pues la teoría es muy simple. Cuando trazamos un Fibonacci, por ejemplo, si lo trazásemos desde aquí, en el momento en el que llegue aquí el 0, a esta corrección ya supera a la baja el 61.8. Por lo tanto, el impulso de Fibonacci anulado a otra cosa. Aquí, si lo iniciamos aquí, ocurriría exactamente lo mismo. Aquí ya quedaría anulado. Pero aquí, si lo trazamos desde aquí, nunca habría una corrección hasta el 61.8 ni hasta ni hasta esos niveles. Por lo tanto, sí, sería un impulso activado. Bien. $61.8. Este es el principal nivel de Fibonacci. Como hemos dicho, es la proporción áurea y es un nivel importante, un nivel de importancia alta, porque por dos motivos. Como decimos, este es un nivel clave, se produce lucha entre alcistas y bajistas. Es un punto de giro muy importante, altas posibilidades de rebote, y en el caso de que no consiga rebotar, pues es muy probable que se vaya al siguiente nivel de giro. Por tanto, si queremos hacer una operativa,
aquí, pues lógicamente sería, si estamos aquí combinados con nuestro sistema, si estamos aquí cortos por la razón que sea y vemos que se produce este rebote en 61.8, pues ya vemos que no lo va a perforar y lo importante es salirse de esos cortos o si no ponerse alcista. En el caso de que lo perfore, bueno, hay muchos traders famosos que usan esta técnica. Yo debo confesar que todavía no la he probado, no he testeado su consistencia en los mercados financieros, pero lo usan principalmente en gráficos diarios y lo que hacen es que trazan impulsos, esperan correcciones hasta más del 61.8 y cuando corrija más del 61.8, en el caso de ser una tendencia alcista, cuando corrija más del 61.8, pues apuestan porque va a corregir hasta el 100. Por lo tanto, si aquí no rebota, si la cotización llega aquí, entonces aquí sería una señal para cortos que podría mandar a la cotización a estos niveles de 100, a estos niveles que coinciden con el inicio del impulso. Vale, por tanto, es algo a tener en cuenta o para combinar con nuestros análisis. Veo que hay por aquí una pregunta. A ver, pregunta Laura, ¿por qué no más arriba si ahí rompe la resistencia? Imagino, Laura, que te refieres al 50%. Imagino que te referirías al 50% de Fibonacci. Vamos a ver si comprendo tu pregunta. ¿Y por qué no más arriba si ahí rompe la resistencia? No entiendo lo que me quieres preguntar, Laura. Si luego puedes explicarte un poco más. Pregunta Oscar, ¿qué es la diagonal que aparece en el Fibonacci? La diagonal dibujada que no es la mínima máxima que nosotros trazamos. Imagino que te refieres a esta diagonal. Este es por defecto para poder manejar el Fibonacci, para que nos mida un poco dónde estamos. Es decir, si queremos sacarle todos los niveles clave, si queremos solo medir del 0 al 100 o si queremos pulsar ahí para cambiarlo de color o moverlo, pues lógicamente necesitamos una directriz. ¿Vale? Es decir, no es nada relevante desde el punto de vista operativo, pero sí que es algo que sale en todas las plataformas. El 61.8 ya lo hemos visto. El 78.6 es un punto de giro muy importante. Más que muy importante, yo diría de importancia media. Un punto absolutamente clave para todos aquellos que operen con ondas de Elliott, para todos aquellos que trabajen con la teoría de Elliott. Es decir, que en estos momentos para los mercados financieros, lógicamente, es una teoría que hay que saber, eso está claro, pero es una teoría que está ya un poco, es decir, que ya no basta con ondas de Elliott. Por tanto, el 78.6 lo usan muchísimo en Elliott. Desde el punto de vista de Fibonacci, también es un nivel de giro muy probable. También, bueno, como ya veo como recordáis por ahí, que bueno, nuestro ex compañero Daniel Álvarez lo usaba muchísimo para los patrones armónicos, pues, por supuesto. El 78.6 es fundamental para trabajar con armónicos. Me pregunta Andrés, ¿cuál es el mejor periodo de tiempo en gráfico para aplicar FIBO? Veo que Cruz Jiménez también me hace una pregunta parecida. ¿En qué timing es válido y fiable el FIBO? Que muchos operan intradía y scalpers. Pues bueno, como cualquier tema de análisis técnico, sobre todo algo que se basa tanto en la psicología, lo que está claro es que influyen en dos cosas. Es decir, lo que está claro es que cuantas más transacciones haya necesarias para dibujar una vela, más entes habrá participando en ella, eso está claro. Por lo tanto, más fuerza tendrá eso desde el punto de vista psicológico. Lógicamente, el gráfico diario es el gráfico para los swing traders por excelencia, diario 4 horas y 1 hora, y es donde más fuerza tienen los Fibonacci, porque es también, por otro motivo, es donde opera la mayoría de los swing traders y de los traders. Es decir, la mayoría de la gente es swing trader. Para los scalpers, para los intradía, pues lógicamente
es decir, sería absurdo decir que no funciona el Fibonacci, porque sí funciona, pero donde más fiabilidad tiene es en aquellos timings, en aquellos time frames más amplios, porque lógicamente son los que más entes del mercado se necesita para trazar esas velas. Las proyecciones, bueno, las proyecciones son, las proyecciones de los niveles son niveles también de Fibonacci, 127 y 161, luego lo vemos, son niveles que van más allá de un impulso, niveles que van más allá a la hora de trazar impulsos. Luego lo vemos en un ejemplo, si queréis. Me dice Augusto que no se ha oído bien en qué caso se usa más Fibonacci. Bueno, ya digo, Augusto, donde más se usa es en los time frames con más participación del mercado. Es decir, hay muchos más entes son muchos más entes necesarios para formar una vela de gráfico diario que para formar una vela de 5 minutos. Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, sus acciones tendrán más peso. Su trabajo tendrá más peso y serán niveles más claves a tener en cuenta. Los niveles de gráfico diario, de 1 hora, de 4 horas, es decir, gráfico semanal ya tampoco tendría demasiado sentido, pero entre 1 hora y diario es lo más interesante. Los niveles exóticos repasamos son los 41.4, los 70.7, 88.6, 224. Está bien que los tengamos en cuenta, pero desde el punto de vista operativo tampoco son tan importantes como los otros. Concurrencias. Las concurrencias es es una técnica de Fibonacci también aplicada en conjunto con otros sistemas, con trading cuantitativo y sin ninguna duda por el sentimiento de mercado. El sentimiento de mercado al final, es decir, el Fibonacci lo sabemos hacer todos, el hombro cabeza hombro lo sabemos hacer todo, pero al final el sentimiento de mercado, eso que la experiencia, el día a día de estar en los mercados, pues lógicamente es el que te da también el plus, pero las concurrencias es un nivel, algo bastante interesante a tener en cuenta. Las concurrencias es algo muy sencillo, prácticamente la característica principal es que son muy sencillas. Todo el mundo puede hacer sus concurrencias, todo el mundo puede empezar a hacerlas a partir de hoy sin ningún tipo de problema, y la forma que hay de hacerlas es la siguiente. Tú estás posicionado, es decir, lo importante es medir los recorridos de los gráficos. Aquí medimos todo este impulso bajista y obtenemos este impulso. Bueno, tenemos los niveles clave de 78.6, 61.8, 50.0, 38.2, 23.6 y 0. Lo fundamental ahora es medir otro impulso, aunque sea más pequeño, aunque esté contenido dentro de este impulso. Por ejemplo, este impulso alcista, este es un ejemplo que hemos seleccionado. Este impulso alcista. Y vemos cómo este impulso nos dibuja sus propios niveles clave. Entonces tenemos que ver las concurrencias. Tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir ahí. Tenemos que intentar ver niveles donde coincidan los niveles importantes del Fibonacci grande con los niveles importantes del Fibonacci pequeño. Algunas personas pues incluso usan 3 niveles de Fibonacci para hablar de niveles clave. Perfecto, cada uno puede usar los niveles que le encajen. Esto es simplemente para ver unos ejemplos. Vamos a usar 2. Aquí trazamos una medición del impulso bajista, aquí una medición del impulso alcista, y aquí tenemos, por ejemplo, una zona clave. Una zona que coincide el 78.6 del segundo impulso con el 50.0 del primer impulso. Como es un nivel de importancia mediana, coincidiendo con un nivel de importancia mediana, tampoco es demasiado a tener en cuenta. En cambio, aquí coincide el 61.8 del primer impulso con el 61.8 del segundo impulso. Entonces ese sí que sería un nivel bastante importante.
¿vale? Es decir, un nivel que si lo perfora, pues lógicamente iría al siguiente nivel. Veo que José Miguel González tiene una pregunta. Me dices que en las primeras diapositivas aparecía el Fibonacci trazado desde el punto donde rompía unos máximos. Sí, en el gráfico del petróleo. Y no trazado desde abajo del todo, efectivamente. Sin embargo, en estos ahora de los niveles 23.6 y 78.6 se trazan desde que comienza el impulso y no desde que supera, por ejemplo, unos máximos anteriores. Si podría aclarar eso, por supuesto. Muy importante, José Miguel. Aquí lo importante es trazar una tendencia desde que comienza. Si una resistencia, perdón, si un impulso, si una cotización perfora resistencias, es decir, no podemos olvidar que tú estás combinando el Fibonacci con tu operativa. Por lo tanto, ahí no tendría demasiado sentido, es decir, esperar a la rotura de resistencias. Tú imagínate que yo lo que quiero que quede claro, José Miguel, es que donde tiene que iniciarse el Fibonacci es en el inicio de un impulso, siempre y cuando ese inicio nunca haya sido anulado. Vale, luego si quieres vemos un ejemplo. Siempre que ese impulso no haya sido anulado, pues ese impulso seguirá vigente. Eso es lo fundamental. Vale, en el gráfico, el primer gráfico, imagino que sería el del petróleo. Luego al final volvemos al gráfico porque esto interesa bastante que quede claro, porque esto es fundamental. Lo importante es trazar el Fibonacci desde el inicio de un impulso siempre y cuando ese impulso no haya sido anulado anteriormente porque haya habido una corrección más allá del 61.8. ¿Vale? Luego lo vemos. Aquí, otra concurrencia. Pues aquí trazamos una medición de este impulso. Aquí veríamos cómo esta corrección, aquí si trazásemos, lógicamente aquí al ser una foto no se puede ver, pero si dejásemos el 0 aquí, esto no llegaría ni de lejos al 23.6, ¿vale? Pero aquí terminaría. Luego aquí trazamos otro segundo impulso. Y entonces aquí uno de los niveles clave que vemos es el 100 coincidiendo con el 23.6. Por tanto, es un nivel de importancia alta coincidiendo con un nivel de importancia media, nivel a tener en cuenta en el que la cotización es probable que descanse. Aquí tenemos un ejemplo de concurrencia en el Nikkei, un ejemplo de concurrencia clara. Trazamos un impulso, una medición de un impulso desde aquí hasta aquí. Automáticamente nos salen estos niveles. Esta corrección hasta el 50%, medimos la propia corrección. Dentro de la propia corrección nos salen niveles claros. 26, 38, 50, 61. Y entonces tenemos concurrencias, aquí una concurrencia de importancia media que combina el 23.6 con el 50 y aquí una concurrencia de importancia alta, un nivel a tener en cuenta del 23.6 con el 38.2. Por tanto es un nivel bastante importante, un nivel que además ya ha tocado y ha rebotado y lógicamente la teoría de concurrencias de Fibonacci nos dice que es probable que vuelva a hacer lo mismo. Así que si estamos cortos por la razón que sea, esto es un posible punto de objetivo. Si estamos largos por la razón que sea y podemos soportar unas caídas hasta aquí, pues podríamos el stop aquí. Y si no podemos soportar estas caídas, pues lógicamente lo que hay que hacer es salirse de esta operación. Estructura de impulsos de Fibonacci. Bueno, esto es un poco seguramente lo que más uséis todos, ¿vale? Es decir, la estructura de impulsos, bueno, debajo de todos estos Fibonacci ahí lo que hay es un gráfico diario del Nasdaq. Por tanto, vamos a hacer un ejemplo. Aquí lo que haríamos sería
aquí. Bueno, aquí estamos en esta lateralidad. Aquí vemos un gran impulso con una corrección. Entonces, a posteriori, siempre a posteriori, lo que haríamos sería medir el impulso y la corrección. Si la corrección cae en estos niveles de 61.8, 50, 38.2, en esta zona, pues lógicamente es un primer impulso de Fibonacci. Si, como decíamos, perfora 61.8, algunos usan el 78.6, si perfora esos niveles a la baja, pues sería al 100. Puede ser una buena estrategia de trading también para testear en vuestros activos favoritos. Entonces, aquí, llegados a este momento, con el primer impulso es de color rojo dibujado, pues dibujaríamos el primer impulso y entonces en esta lateralidad lo copiaríamos y dibujaríamos el segundo impulso. El segundo impulso aquí lo tenemos colocado de color verde. El segundo impulso puede ser dibujado a partir del mínimo de la corrección del impulso o puede ser desde el último mínimo de la corrección del impulso. ¿Vale? En este caso, como la lateralidad se ha dilatado bastante en el tiempo, lo lógico es dibujarlo desde este mínimo. Por tanto, aquí tendríamos el segundo impulso ya dibujado. Llegados a este punto, aún no habríamos hecho ni una sola operación. Ni una sola operación habría sido hecha hasta este momento. Entonces, ¿cuándo se operaría? Pues, lógicamente, bueno, esto seguramente todos lo tenéis claro, si trabajáis con Alejandro de Luis o con David Galán o si seguís los análisis nuestros de XTB, pues lógicamente, aquí ¿cuándo se operaría? Pues cuando la cotización rompa al alza el máximo del primer impulso. Cuando la cotización rompa al alza este máximo, compraríamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el objetivo. El objetivo está en el segundo impulso alcista, en el máximo del segundo impulso. Entonces aquí compraríamos aquí y venderíamos aquí. Muy importante esto a tener en cuenta. Luego, una vez que haya llegado al objetivo de segundo impulso, pues lógicamente esperaríamos una corrección. Bueno, aquí aún habría subido un poquito más, pero ya no sería nuestra guerra, nos daría exactamente igual. Entonces aquí esperaríamos una corrección. Entonces esa corrección no nos interesa, ahí no operamos en esa corrección. Algunos lo que hacen es, muchas técnicas de trading con Fibonacci lo que hacen es que cuando la cotización se dé la vuelta y perfore a la baja el máximo del segundo impulso, operan a favor de esa corrección, es decir, en contra de la tendencia principal. Es algo bastante interesante también, pero que yo personalmente no he testeado, pero sí que es bastante usado. Por lo tanto, en el momento en el que la cotización, después de llegar al objetivo del segundo impulso, corrija, ahí estamos preparados ya para operar en un tercer impulso. Vale, entonces ahí cuando vemos que la cotización toca fondo, lógicamente esto lo sabríamos a posteriori, pues ahí estamos con el tercer impulso preparado. Cuando la cotización perfore al alza el máximo del segundo impulso, de nuevo, ahí trazaríamos el tercer impulso y compraríamos. Es decir, aquí trazaríamos y entraríamos largos con objetivo el máximo del tercer impulso. ¿Vale? Por tanto, es un nivel a tener en cuenta. Compramos aquí y vendemos aquí. Bueno, aquí ha llegado. Podría no llegar perfectamente. Es decir, aquí hemos puesto un ejemplo para que se viese una estructura completa de Fibonacci. Pero, es decir, evidentemente es un arma muy fiable, pero lógicamente habrá veces que no surja. Y cuando llegue al máximo del tercer impulso, pues ahí se habrá cumplido nuestro objetivo. Nos salimos y marcaremos un objetivo de dilatación. El objetivo de dilatación es una de las armas más importantes del asunto de Fibonacci, que es ese gran Fibonacci que vemos que lo hemos pintado en color blanco. Vale, ¿cómo se traza?
pues un gran Fibonacci desde el inicio del primer impulso, y lo importante es que el 61.8 de ese gran impulso coincida con el 100 del primer impulso. Por tanto, vemos aquí como este 61.8 del gran Fibonacci, del gran impulso, lo hacemos, a propósito, por supuesto, lo hacemos coincidir con el 100 del primer impulso, con el máximo del primer impulso, y nos da un objetivo de dilatación. Entonces, el objetivo de dilatación compraríamos aquí y nos saldríamos aquí. Ahora la pregunta, como es un gráfico actual, no se ha cumplido. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿llegará el Dow Jones a ese objetivo, que más o menos son los 3.500 puntos? Pues lógicamente eso nadie lo sabe, pero lo que sabemos es que por Fibonacci pues nos presenta esas alternativas. ¿Vale? Parece que lo más lógico es que sí que llegue. Fiabilidad de esto. Trazamos el primer impulso. La fiabilidad que hay al trazar, al entrar en la activación de un segundo impulso hasta que se cumple, es una fiabilidad muy, muy, muy alta. A la altura del doble techo, del doble suelo, bastante más que el hombro, cabeza, hombro, por supuesto, a la altura de las grandes figuras de trading. La fiabilidad del tercer impulso es un poco menor. ¿Vale? Algunos incluso pues prefieren mantenerse al margen. ¿Por qué? Porque luego, es decir, mantenemos al margen, pero dibujando la estructura. ¿Por qué? Porque el objetivo de dilatación es uno de los objetivos más fiables dentro de la técnica de Fibonacci, más que el objetivo de tercer impulso. Entonces, para que quede claro, sí, veo que hay aquí unas preguntas. Vale. Lo repetimos porque creo que no ha quedado claro la explicación de esta estructura de impulsos. Veo que pregunta Paulino cómo tomamos la referencia en base a las velas o en las sombras. Generalmente no hay demasiadas diferencias, Paulino, es decir, no es algo que suponga ningún problema. Lo que sí, desde luego, es que a mí me gusta tener en cuenta las sombras, porque al fin y al cabo son precios negociados de verdad, independientemente de que tenga más importancia el cierre. Pero el cierre realmente solo tendría importancia en los gráficos diarios, porque en los gráficos horarios pues no hay cierre. Es decir, yo las sombras las tengo igualmente en cuenta. Veo que me preguntan por aquí, Oscar, si podríamos clasificar los niveles de Fibonacci en importancia. Pues tenemos el 0 y el 100, que son los niveles donde se forman los impulsos, los niveles que hay que tener en cuenta, inicio y final de impulso. Las proporciones áureas, los niveles de Fibonacci más importantes son el 61.8 y el 38.2, quizás el 61.8 más importante. Luego tenemos al 50% y también al 23,6, al 78,6. Luego tendríamos al 161,8, a 200, al 261,8, y luego todos los niveles que, bueno, no quiero decir que no son importantes, porque algunos seguramente tendréis vuestra técnica con el 40.04 o con el 70.7, pero son niveles que generalmente se les considera menos importantes. Veo que pregunta Constantino si los tres Fibonacci tienen los mismos pips. Exactamente. Los tres Fibonacci, en el caso de la estructura de impulsos, no en la de concurrencias, por supuesto, en el caso de los impulsos de Fibonacci, los impulsos se pintan, se copian y se pegan, luego el tercero se copia y se pega. Por lo tanto, no hay lugar a ajustar el Fibonacci a nuestro antojo, son los tres iguales. Veo que pregunta, por otro lado, Paulino, si es desde el cuerpo o desde la sombra. Es decir, lo que te decía, a mí me gusta tener en cuenta las sombras igualmente que el cuerpo. Es decir, ahí no hay cualquiera que tiene en cuenta esta zona. Y
Pregunta David si podríamos repetir cómo se calcula la dilatación. Por supuesto, David. Lo que vamos a hacer es repetir un poco el cálculo de toda esta estructura de impulsos. Aquí estamos posicionados al alza, ¿vale? Estamos en esta lateralidad, estamos viendo esta tendencia alcista con corrección, pulso, corrección. Entonces ahí lo que hacemos a posteriori es dibujar el impulso. Decimos que rebota, estamos atentos porque se puede producir un segundo impulso. Entonces, copiamos el primer impulso, lo pegamos y aquí nos marcaría un objetivo de segundo impulso, el objetivo más importante de Fibonacci. ¿Cuándo compraríamos? No compraríamos aquí, ni aquí, ni aquí, ni en estos mínimos, porque estos mínimos los vemos ahora a posteriori. Donde compraríamos sería aquí, en estas alzas, y nos saldríamos aquí. Algunos pueden pensar, bueno, seguramente si seguís los impulsos de la teoría de impulsos de Alejandro Luis, ellos algunas veces pues les gusta entrar en el último mínimo. Esto lo que hace es que cuando ganamos, ganamos más, cuando perdemos, perdemos menos, porque tendríamos el stop loss aquí, en esta línea. Pero a cambio, como será un objetivo más ambicioso, el ratio de pérdidas será, el ratio de posiciones ganadoras será menor. Por tanto, lo lógico es decir, que nosotros veamos si nuestro activo favorito se mueve más por tendencias, más por impulsos y correcciones, si se mueve lógicamente en tendencias lineales, lo lógico es usar este mínimo, si no, lo lógico es usar este mínimo. Entonces aquí esperaremos una corrección. Cuando deje de caer y cuando empiece a subir, trazaríamos el tercer impulso desde el menor mínimo hasta el máximo, es decir, lo copiamos y lo pegamos, lo cambiamos de color para que sea más claro, hasta esta zona, y cuando la cotización llega a esta zona, nos cerramos. Entonces, ahí, bueno, estamos fuera, habría un objetivo de dilatación, que es este gran Fibonacci de color blanco. Trazamos un gran impulso alcista, pero no lo trazamos al azar. Lo trazamos de forma que el 61.8 de este gran impulso, es decir, esta línea blanca que vemos por aquí, coincida con el 0, es decir, con el máximo del primer impulso que hemos trazado antes. Es decir, aquí vemos como la línea blanca y la roja están prácticamente juntas. Lo único que tenemos que hacer es hacer coincidir a mano una con la otra. Entonces el objetivo que nos queda aquí es el objetivo de dilatación, que es uno de los objetivos más importantes que tiene lo que es la estructura de impulsos de Fibonacci. Esto es un poco lo que va a ver. Sí, antes de finalizar, bueno, me gustaría que le diésemos aquí que viésemos un poco cómo calcular el tema de Fibonacci en una plataforma. Por ejemplo, pues mira, aquí tenemos un gráfico actual de hoy del euro-yen. Pues lo que hacemos para trazar un Fibonacci, vamos a poner un ejemplo aquí de Fibonacci, un gráfico del euro-yen sin más complicación. Entonces aquí pinchamos en XStation donde pone el retroceso de Fibonacci, nos sale este desplegable y lo importante es la primera opción. Entonces aquí pinchamos desde el mínimo, vemos como aquí nunca se anula,
decir, aquí ha corregido hasta el 38.2, no se ha anulado. Hasta el 23.6, no pasa nada. Aquí hasta el 23.6, poco más. Aquí hasta el 23.6. Y aquí en el máximo ha corregido, mira, justamente hoy ha corregido hasta el 38.2. Y entonces vemos aquí que automáticamente nos salen ya los niveles. Vamos a ponerle un color más claro. Hacemos aquí, pinchamos en esta llave. Entonces aquí nos salen las propiedades. Aquí podemos cambiar el color. Vamos a ponerlo en amarillo. Vamos a ponerlo más grueso. Vamos a quitar, por ejemplo, los niveles para que veáis cómo se sacan los niveles. El del 423,6 que no nos interesa. No nos aporta nada, está muy lejos en el gráfico. El 261.8, el 78.6 lo vamos a quitar también. Y vemos un poco cómo queda esto. Entonces aquí vemos impulso, corrección. Para hacer un ejemplo, para copiar una estructura de impulsos, lo que podríamos hacer, bueno, vamos a poner un timeframe un poco mayor, que se va a averiguar, un gráfico horario, vamos a poner uno de 4 horas. Pues vemos aquí cómo salen los otros niveles clave, 161.8. Pues lógicamente aquí vemos cómo ha rebotado en 38.2, aquí nos plantearíamos tomar un segundo impulso. Un segundo impulso, cambiamos de color, pintamos de rojo. Y aquí nos plantea un objetivo alcista en la zona de los 135,42 yenes por cada euro. Muy importante, lo que decíamos antes, el segundo impulso se activa en esta zona. Es decir, no vayamos a comprar ahora, no tiene demasiado sentido. Es decir, lleva todo el día cayendo, no tiene demasiado sentido comprar ahora. Bien es cierto que ha rebotado el 38.2, lógicamente es un nivel de giro muy importante, pero tampoco vamos a comprar ahora. Lo importante es que se active el segundo impulso, trazar el stop une el inicio del primer impulso con el inicio del segundo impulso. Y aquí llegados a este punto, pues lógicamente, si como vemos que rebota en el 38.2, como lo está haciendo hoy el euro-yen, pues nos da una oportunidad para estar atentos. Entonces, si aquí perfora al alza, pues tenemos una operación con objetivo aquí y corte de las pérdidas aquí, en la directriz alcista principal. Y así, otra vez con el tercer impulso, si lo hay, si no se anula. Lo bueno que tiene los impulsos de Fibonacci para operar es que son objetivos ambiciosos y stop loss controlados. Como siempre vamos a favor de la tendencia, nos aseguramos siempre que al final, independientemente de que se nos anule y perdamos un capital en la primera operación, pues al final, como son operaciones interesantes desde el punto de vista de la rentabilidad de riesgo, pues lógicamente no hay, al final a largo plazo, acabaremos ganando. Creo que me preguntan aquí que no se ve cómo lo he copiado, pues lo que hacemos es igual que para cambiar de color. Vamos a hacer una prueba. Acercamos el ratón al impulso y aquí pinchamos en esta especie de llave, lo vamos a cambiar al verde, por ejemplo, por cambiar algo. Y si queremos copiarlo, acercamos el ratón, nos sale esto automáticamente y en vez de pinchar en la llave, pinchamos a la derecha, en este doble cuadro que hay, y lo tenemos duplicado. Ahora pinchamos aquí, eso sí, ahora pinchamos y arrastramos y lo tenemos copiado. Perfecto. Pues ahora, si no, esto es un poco lo que ha dado de sí esta introducción a Fibonacci. Creo que hay algún seminario ya programado para ver esta técnica de impulsos más a fondo. Creo que voy a tener la suerte de darlo también. En cualquier caso, damos ahora
30 segundos para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta y las contestamos. Perfecto. Veo que por aquí hay ya alguna pregunta, pues la contestamos y entonces dejamos ya este seminario, porque creo que ya va a empezar otro. Veo que hay un comentario aquí, Luis Zúñiga, que haces llegar tu desánimo porque los resultados no llegan en tu cuenta de valores. Es decir, Luis, no te desanimes, Esto es un camino largo, un camino de fondo. Lo fundamental es que tú inviertas bajo tu sistema y vas a ver en muchos libros que hay que tener un sistema claro, ordenado, no podemos salir del sistema. Yo lo que te digo, Luis, es que lo mejor que tiene un trader es su capacidad de aceptación, de adaptabilidad, de flexibilidad y su capacidad de conocer el sentimiento del mercado. ¿Cómo se consigue eso? Con horas, con formación, con más horas y con más formación, ¿vale? Es decir, para que te hagas una idea, cualquier persona pasa varios años de formación antes de ganar dinero de verdad en los mercados financieros, pero no ganar dinero como puede ganar cualquiera en un día, que puede doblar su cuenta o lo que sea, sino ganar dinero de forma seria, modesta, constante y consistente. Es decir, fundamental lo de consistente. Es decir, en ese sentido no te desanimes, ya sabes que aquí tienes una casa como XTB detrás que te proporcionará todo lo que necesites. Luego al final dices que tienes la sensación de que esto es para economistas, que no, es decir, para nada. Es decir, si fuera para economistas, entonces todo el mundo sería economista y todo el mundo viviría de esto. Esto es mucho más. Esto es para trabajar, gestionar tu capital, conocer los mercados, saber el sentimiento de los mercados y al final sacar tu propio capital. Todos hemos tenido malas rachas, todos hemos pensado que sabíamos mucho más que la mayoría y el mercado nos ha dado una buena curva de humildad, esto nos ha pasado a todos, pero eso no tiene que ser motivo para venirse abajo. Es decir, ni de broma es para economistas. Hay economistas que no tienen ni idea de lo que hablamos en un seminario de estos y nosotros lo que intentamos hacer es hacer el camino más fácil, simplemente ayudando e intentando hacer que vosotros no cometáis errores que vemos que mucha gente comete, errores que en su día nosotros cometimos y que por suerte ahora cometemos menos, y simplemente eso. Es decir, para nada te desanimes, Luis. Si quieres, pídenos lo que necesites y hablamos.
Pregunta Oscar si la dilatación es un tercer impulso siempre. No, la dilatación es un gran impulso que va más allá del tercero. Es decir, lo tenemos por aquí. El tercer impulso sería el amarillo. La dilatación es lo que va desde el máximo del tercer impulso hasta el objetivo de dilatación. El primer impulso, el primer gran impulso se traza a posteriori y lo que hacemos es hacer coincidir el 61,8 de este gran impulso con el 100 del primer impulso. ¿Suele haber más de 3 impulsos? Es muy improbable. No, Oscar, solo hay 3, una estructura completa de impulsos de Fibonacci son 3 impulsos más una dilatación. Pregunta Augusto si puedo repetir dónde hay que trazar el segundo gráfico de Fibonacci y el tercero. Pues sí, siempre trazamos el segundo impulso, lo copiamos el primero y lo colocamos. El inicio del segundo impulso tiene que ser en el mínimo de la corrección del primer impulso, exactamente igual que para el tercer impulso. Tiene que ser en el mínimo de la corrección del segundo impulso. Segundo impulso, corrección y en el mínimo trazamos el tercer impulso. Lógicamente, cuando la cotización está aquí no vamos a trazar el tercer impulso porque no sabemos que ese va a ser el mínimo, pero cuando la cotización se empieza a subir, trazamos el mínimo y cuando llegue aquí, tomamos posiciones hasta aquí. Pregunta Constantino, ¿por qué no pusiste más abajo el Fibonacci? No sé a qué te refieres, no sé si te refieres a este no tendría sentido ponerlo más abajo porque de hecho aquí lo estamos dibujando un poco precipitadamente. Aquí lo lógico es esperar a que se dé la vuelta. Bueno, ya se está dando la vuelta el euro-yen, el 38.2, pero a partir de ahí lo lógico es esperar a esta zona a comprar con objetivo esta zona. Pregunta Ricardo, el stop. El stop siempre es el inicio del primer impulso con el inicio del segundo impulso. Esa es la directriz alcista principal. Esto siempre sirve de stop, a no ser que estemos planteando un objetivo de dilatación que el stop es el 38.2 del tercer impulso. Por otro lado, sí, Oscar, tu pregunta ya la habíamos contestado. Pregunta Tamara si podría hacer llegar al email el gráfico de muestra que has utilizado. Por supuesto, todos aquellos que quieran la presentación, todos aquellos clientes de XTB que quieran la presentación, la tendrán a su disposición. Solo tienen que hacérmelo llegar a mí o a Natalia Lozano. El stop loss, Rafael, lo hemos calculado ya. Y pregunta también Alejandro, ¿cómo podemos tener acceso a este seminario? Si se puede solicitar. Pues Alejandro, si quieres, si eres cliente de XTB y quieres las presentaciones, yo mismo te las puedo hacer llegar vía email. No tienes más que solicitarlo, ahora pongo el email. Y dice Cruz por ahí, bueno, me da las gracias Luis, seguirás luchando, por supuesto, es decir, aquí lo importante no es las veces que caigas, sino las veces que te levantes, y lo importante es levantarse una vez más de todas las veces que te has caído. Eso no te preocupes Luis, eso nos ha pasado a todos, es decir, solo tienes que darte una vuelta por los mercados financieros, grandes gestores que tienen auténticas malas rachas y grandes gestores de fondos que lo pasan realmente mal. No lo pasan mal porque tienen asimilado que hay malas rachas, pero lo importante es la consistencia, trabajar con ganas, con energía y trabajar bien, gestionar el riesgo y a largo plazo no me cabe ninguna duda que los resultados van a salir. Comenta Cruz que bueno, que intentar aprender todo lo que se pueda a diario y practicar las estrategias que vienen en demo a ver qué tal va. Por supuesto Cruz, esto es algo, es decir, testear un digamos un sistema, una operativa, pues por supuesto, es decir, probablemente estamos, si nos va mal, pues a lo mejor tenemos la técnica adecuada, la operativa adecuada, pero igual no estamos adecuados a nuestro perfil, igual nosotros somos más de largo plazo o de mucho más de corto plazo, eso no pasa absolutamente nada. Veo que ya aquí varias personas que preguntan por el seminario y por las presentaciones.
pues les cuento, el seminario lo pueden solicitar, las presentaciones las pueden solicitar en este correo electrónico. A ver si pinta aquí el texto. Bueno, no pinta aquí el texto por alguna razón. No pasa absolutamente nada. Ah, mira. En este correo podéis solicitar las presentaciones del seminario y si os harán llegar a todos los clientes de XTB. A todos aquellos que no sean clientes, pues por supuesto es la ocasión para invitaros. Ya saben que aquí para ser cliente de XTB no hay ningún tipo de compromiso, simplemente para formar parte de la firma y poder acceder a todos los informes y seminarios avanzados. Además, hoy que tenemos otra vez prop trading a las 7 de la tarde, muy importante. Y en cuanto al seminario, en cuanto a la grabación, creo que va a estar colgado en los próximos días en YouTube, pero si no es en YouTube, seguramente va a ser en nuestra web, en esta zona de información, no, en análisis, noticias, comentarios y análisis. Aquí a veces colgamos algunos seminarios. Hoy hemos colgado el consultorio de trading con Miguel Ángel Rodríguez, la introducción a los CFDs con Joaquín Robles y, bueno, además de todos los informes y los morning meetings. Por tanto, repetimos, el correo es rodrigo.garcia@xtb.es y tanto las presentaciones como cualquier duda que tengan acerca de la operativa con Fibonacci, pues serán amablemente respondidas. Nada más, eso ha sido todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les deseo muy buen día y muy buena jornada de trading. Un saludo.